Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Quiero dar testimonio de la grandeza, del poder, de esa grandeza que solamente Dios lo puede hacer. Les cuento, hermanos, que yo tuve una enfermedad muy grave. Hace 6 años sufrí de osteoporosis. Los médicos me miraron, 3 médicos, me hicieron junta médica. Después de haberme hecho una cirugía parcial de cadera, al año, 2 años aproximadamente, volví a sufrir grandes dolores en mi cadera. Acudí a la ciencia médica por llamamiento del Señor, porque el Señor me había dicho en su santa profecía que era necesario que yo visite la ciencia médica, que era necesario y que debo tener mucha fe y mucha paciencia, porque en el último momento Él se iba a glorificar. Y así fue que yo asistí a la ciencia médica. Después de varios exámenes, el doctor me mostró cómo estaba mi cadera. Mi cadera estaba totalmente deteriorada porque estaba con una osteoporosis alrededor de mi cadera. Y él me dijo, la única solución es la cirugía, tengo que hacerte un trasplante total de cadera. Y eso fue muy duro, yo le clamé al Señor, le pedí, le oré. Así que, como no podía ni siquiera subir un escalón, me estaba deteriorando cada vez más, pero mi fe en el Señor, y Él me volvía y me decía, no te preocupes, hija, que yo me estaré glorificando y no permitiré que la ciencia vuelva a tocar a tus huesos. Así fue como el Señor permitió que el médico que me estaba tratando, a los 3 meses que yo tenía que ir otra vez para que él me valorara, él tuvo un accidente y el accidente de él fue también muy duro porque fue de la clavícula. Imagínense, un doctor, un cirujano con una fractura de clavícula. El Señor permitió que él estuviese casi 6 meses en tratamiento, en fisioterapia, y durante ese tiempo yo iba decayendo, pero yo venía a clamarle a mi Padre, venía a clamarle y a pedirle, y él cada vez me daba más, me daba esa confianza y me decía, no te preocupes, hija, que yo voy a estar obrando en tu cuerpo, yo voy a estar obrando en cada uno de tus huesos. Y así fue que un día, en una mañana, que me costaba mucho trabajo, hermanos, me costaba media hora el poderme levantar de mi cama porque era muy difícil. Tenía que dormir con varios cojines, la noche era muy larga porque eran los dolores espantosos, pero el Señor se glorificó esa mañana cuando yo me desperté y fue como si fuera una niña, como cuando yo estaba sana, cuando yo me levanté y fui a mis quehaceres y no me daba cuenta de lo que pasaba. Cuando mi varón se acercó y me dijo, está bien, yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo porque era el afán mío de ir, de hacer las cosas, y él me repetía, está bien, y estaba bien, hermanos, yo estaba bien, yo caminaba bien, no me dio tropiezo caminar, porque incluso en mi casa donde no tengo ni una escala, me daba tropiezo, tenía que sostenerme, pero desde ese día el Señor se glorificó. Él hizo su obra en mi cuerpo, en mi cadera. Y así fue que a los 3 meses tuve otra cita con el doctor que me iba a operar, que me iba a hacer esa cirugía, que según él decía que mi cadera iba a quedar, mi pierna derecha iba a quedar con una dificultad de unos 3 centímetros y que tenía que colocarme varios clavos. Bueno, me decía tantas cosas, pero yo fui caminando bien y le llevé mis radiografías anteriores y él me dijo, llevé una radiografía que me habían enviado, la última. Entonces me dijo, pero no se venga a burlar de mí, dijo, muéstrame su radiografía, porque él miró mi historial
le di la honra y la gloria a mi Padre, porque le dije, no, yo tengo un Dios vivo, un Dios de poder, que es el que me ha sanado. Y él no lo podía creer. Y él volvía a revisar sus archivos, volvía a mirar cómo estaba mi cadera, cómo estaban todos los huesos porosos, de un lado más que de otro. Y miro la radiografía buena, la radiografía, no, que me volvía a hacer caminar como era que yo caminaba. El Señor cumplió su promesa, hermanos. El Señor me ha sanado, estoy libre de esa enfermedad. Puedo caminar, puedo correr. Yo creo que la mayoría que me miraron que me costaba trabajo, incluso me daban la mano. Ahora me ven con alegría que el Señor me ha sanado y le doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial porque estoy sano. Gloria al Señor. Gracias por compartir este testimonio porque es una obra hermosa que mi Dios ha hecho en mi vida. Resulta que antes de conocer la iglesia, era mi varona la que conoció la iglesia, casi más o menos al año de lo que ella conoció la iglesia, pero antes de eso yo tenía una enfermedad en mis riñones y había un riñón que estaba muy afectado y pues ya no sabía qué hacer porque incluso yo no conocía de la iglesia, mi varona me invitaba, pero yo rechazaba y la reprochaba. Le decía hasta que cuando ella me decía y me hablaba de la Biblia, yo me acuerdo que le decía que yo conocía bien de la Biblia, decía sin haberla leído. Y en ese entonces, en ese paso, en esa enfermedad que yo tuve, había noches que yo no podía dormir, noches enteras, y eso era más duro, cada vez era más duro el dolor que yo tenía, y incluso no había ido a ningún médico, pero yo sabía en mí, en mis adentros, que yo sentía que algo estaba en mí muy afectado y las dolencias eran muy fuertes. Y resulta que en una noche, antes de yo conocer la iglesia, por amor a mi varona, porque el Señor ya le había hecho la promesa a mi varona que él iba a sanar, que era el que iba a orar. Y resulta que en una noche, en un sueño, había sido una noche que casi toda la noche no había dormido, pero durante esa noche hubo como 20 minutos, eran las 4 de la mañana, en 20 minutos yo me había dormido, y en ese sueño soñaba que yo estaba en una clínica, en una sala de cirugías, que yo estaba agonizando y estaba llorando, y cuando yo estaba así escuché una voz que me dijo: yo te amo, me dijo, una voz fuerte, una voz profunda, y yo llorando me acuerdo que le decía: yo también te amo. Y no sé, ese rato quedé yo asombrado porque era una cosa impresionante. Y yo ese rato sentí que alguien me metía por una mano, sentía yo, porque me metían por dentro y sentía que me desgarraba, y es un dolor muy fuerte. Y al sentir eso yo me desperté y pues sentía punzadas en la parte donde estaba afectado. Y pues yo me levanté ese rato al baño, y después me devolví, me acosté. Yo me quedé pensando en qué fue que pasó. Y en eso pues me había vuelto a dormir, y han sido otros 20 minutos. Cuando yo me desperté, ya no sentía ningún dolor, no sentía nada. Entonces yo me quedé, ya eran las 6 de la mañana y no había dormido porque yo me quedé asombrado, dije: no sé qué fue que pasó. Y le contaba a mi varona, y ella se le fueron las lágrimas, lloró, y lo único que ella dijo: mi Padre Celestial ha cumplido con esa promesa.
Entonces yo le decía que rechazaba, le decía, no, calla, ¿cómo va a decir eso? Le decía yo de esta manera porque yo lo sabía. Pero resulta que el Señor al poco tiempo me trajo a conocer su iglesia y en la primera profecía que yo recibí, el Señor me dijo, yo fui el que te sané, yo fui el que obré y te sané. Entonces cuando yo escuché esto, yo ahí mismo me puse, incluso yo no creía. Y no creía porque el Señor me había hecho muchas promesas. En la primera profecía que Él me había hecho y me había dicho entonces, pero no lo creí. Y poco a poco así el Señor me hablaba y poco a poco fui creyendo porque ya me daba cuenta, porque el Señor me había hecho la promesa de transformarme, porque yo era un tipo muy rebelde, yo era una persona muy rebelde, era muy dura de corazón. Pero Él me tiene aquí en sus años aprendiendo su doctrina, llenándome de su presencia y me doy cuenta que Él existe, que Él es Dios de poder y de grandeza. Esto lo testifico para dar la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Gloria.